Yo creo que han pasado cosas tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y a nivel profesional quería haberme preparado para hacer un disco del que estuviera orgulloso. Yo quería hacer un disco del que hablaremos ahora con otros matices y eso por la parte profesional. Yo creo que en la parte personal también pasaron muchas cosas a nivel social, llegó el COVID, luego yo también perdí un poco la perspectiva de qué artista era yo, de dónde estaba ubicado dentro de todo lo que estaba sucediendo a nivel musical, artístico y de industria a nivel global. Me encontraba, tuve que dedicar tiempo a buscarme dentro de mí y a encontrarme y a poder hablar conmigo para ver dónde quería llegar. Y lo he dicho muchas veces, posiblemente podía haber sacado un disco justo después del COVID, en el 21, en el 22, pero creo que no estaba preparado para ir a donde yo quería llegar, que era hacer un disco con una madurez determinada, con un discurso determinado, donde también se impregnara de muchas cosas actuales, ¿no? Y eso llevó su tiempo. Entiendo que estamos en un mundo muy rápido, muy veloz, muy de impactos inmediatos, pero intenté salirme de esa rueda para luego llegar a algo de lo que me sintiera orgulloso, ¿sabes? Ya sé que ha pasado tiempo, si me echaste de menos lo siento, también quise hablarte, pero nunca encontraba el momento. Sí, mis crisis también han venido de que muchas veces mi identidad como persona también venía con la identidad que yo podía tener como artista o con la repercusión que yo podía tener o con el amor que recibía yo como artista y cuando eso empezó a desaparecer yo me encontré un poco perdido y solo. Creo que también había una decepción con el mundo que creo que la absorbí demasiado a lo bestia. Y llegó un momento que tampoco quería salir de mi casa, que no quería socializar, que no sentía esa chispa ni esa alegría, que eso también afectaba a mi manera de crear. Y fue una cosa que me afectó, que tenía que ver con mi relación con el mundo y que me estaba afectando mucho, como las cosas estaban programadas de una manera que no iban para nada con cómo yo quería sentirme y al mismo tiempo hicieron que me encerrara en mí mismo y interactué mucho menos con la gente y con mi entorno y fue un error, obviamente. Yo no tengo ninguna queja de la vida. Sigo viviendo de lo que me gusta, sigo haciendo lo que me apasiona, sigo trabajando en esto después de muchísimo tiempo y eso no lo pueden decir muchos. Cuando yo descubrí el hip hop quería dedicarme a eso, pero no profesionalmente, simplemente lo empecé a hacer, ¿no? Y era como, no, o sea, esto no te va a llevar a ningún lado, tú lo que tienes que hacer es estudiar una carrera y seguir el camino de todo el mundo, ¿no? Y ahí era como, bueno, por mi entorno, por todo lo que tenía alrededor, me dejaba ver que no se me animaba a ello. Esto era algo que todo mi entorno y todo mi alrededor decía, esto no lo vas a conseguir. Pues yo me rebelé muy bien contra todo eso. Yo seguí porque había un deseo en mí que era el que me impulsaba a hacer música, pero sin ningún plan. Pero en todo ese sentido artístico había mucho miedo de decir, te vas a dedicar a algo que no te va a dar de comer seguramente, ¿no? Entonces luché contra viento y marea, pero porque había un deseo que no podía controlar y es difícil de explicar. Tú al final sigues y sigues y sigues a pesar de muchos problemas, de ser autodidacta, de tener que aprender sobre la marcha, de meterte de repente en una industria musical donde tú no sabes nada y donde está llena de tiburones que si ven algo en ti van a intentar sacar lo máximo, ¿no? Entonces al final tuvimos que aprender un colega y yo, que fue mi manager y es mi manager, con todo eso y tiramos para adelante. Y estoy muy orgulloso de haber hecho lo que hice, pues yo tuve un impasse de decir, oye, me dedico al trabajo estándar o me dedico a la música. Recuerdo una conversación de decir, ¿qué hago? Entonces, acojonado, perdido, dije, voy a ir a la música. La competición en el rap siempre ha estado, y a mí, por ejemplo, me ha venido muy bien la competición en el rap porque me ha ayudado a superarme. Fíjate, las batallas de gallos son todos colegas, pero luego pum, 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 y entre ellos mejoran y entre ellos se apoyan, más allá de lo que luego en esa batalla como deporte que es estén ahí compitiendo, ¿no? El beef es algo que sí que no va conmigo, sobre todo porque hay una actitud con el beef que es muy de, si le hago un beef a este, voy a llamar la atención, porque el cerebro humano funciona así. Si tú ves una canción de alguien estándar, saca una canción de tal, hostia, este ha sacado una canción donde habla mal del otro, tu cerebro se va directamente a eso, tu parte morbosa, y
Y eso mucha gente lo quiere aprovechar, por eso a mí me parecen jugadas que en la mayoría de los casos es más una intención de llamar la atención y de no tener clase. El mundo no para. Por eso te pido que creas en mí. Estuve perdido, pero ya volví. Son las cosas. Trabajar las letras de una manera diferente, pues yo normalmente, diferente en cuanto ya me meto en el estudio. Lo que hago mucho es que cuando se me ocurre una idea sobre una canción o una idea, una reflexión, cualquier cosa que me llegue que pueda transformar en canción, empiezo a escribir muchas cosas relacionadas con ese tema, ¿no? O con algo que tiene sin rima y sin nada. Entonces lleno mi blog con algo muy extenso que tiene que ver con eso que se me ha ocurrido, ¿no? Entonces luego, cuando llego al estudio tengo esa materia prima, y con esa materia prima que se va generando en muchos momentos determinados, no tengo que ir al estudio y pensarlo todo a la vez de repente, ¿no? Sobre esa materia prima ya tengo ahí como una estructura o un montón de, ¿sabes?, de material con el que luego trabajar, busco la instrumental adecuada, empiezo a buscarle los tempos y luego ya sobre esa instrumental, si es un boceto, trabajamos mucho más la instrumental porque el tempo está ya más o menos marcado, pero a nivel instrumental también es algo que me gusta mucho trabajar para que hayan muchas capas de emociones musicales que creo que enriquecen al mensaje que doy. A ver, las colabos, te lo voy a decir rápidamente, las colabos, pues yo me he ido encontrando con ellos en el camino de muchas formas diferentes, ¿no? Quizá Trueno fue uno de los pocos que he conocido menos, pero que sí, a raíz de escucharlo mucho y tal, y a raíz de su padre, etcétera, fue como, hermano, quiero hacer una colabo, pero el resto los encontré en el camino. Y también quería unir. Para mí este disco ha sido un disco de ver qué pasa, ¿no? A nivel de unir generaciones, de unirme a otros estilos y de unirme a otros artistas con los que nunca he colaborado y ver qué sucedía, ¿no? Manuel Carrasco, por ejemplo. Unir nuestros dos mundos al principio fue un reto y creo que lo salvamos muy bien y estoy muy orgulloso de cómo ha quedado la canción. No hago rap para chulos que miran su ombligo. Hago rap para niños perdidos que aquí ven un faro. Creo que el disco habla de todo este proceso de estos años, ¿no? De intentar volver a reconectar conmigo mismo y a responderme preguntas que muchas veces no sabían ni se estaban bien formuladas. Entonces ha sido un intento de hablarme a mí mismo, pero al mismo tiempo creo que en el proceso creativo he intentado divertirme mucho haciéndolo y creo que he investigado o he buscado en otros sitios donde no lo había hecho antes y creo que ha sido el proceso de ejecutar un disco de los más diferentes y divertidos que he vivido y eso también es algo que quería que sucediera, ¿no? Pero a nivel estrictamente de mensaje creo que este disco resume todas esas conversaciones que yo he tenido y todo este proceso de, como digo, la canción Destino, donde yo estaba perdido, como he vuelto a encontrar la luz y como muchas veces en el segundo tema digo que soy un pájaro sin cielo porque siempre he creído que tenía unas alas y era capaz de volar, pero no encontraba el lugar donde volar, ¿no? Y eso me frustraba mucho. Entonces de cada canción puedo sacarte como una pequeña reflexión que tiene que ver con estos 7 años.